La idea de que el suicidio es un acto libre, que la persona decide voluntariamente, deriva de un concepto romántico de la libertad del individuo. Yo no he visto nunca libertad en el suicidio, siempre he visto dolor, desesperación. Es un poco la muerte más desoladora que cabe. La decisión de acabar con la vida de uno mismo no tiene que ver con cuestiones morales o filosóficas, sino con un sufrimiento intenso. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que llevan al suicidio? Siempre se nos pregunta quiénes son las personas que tienen riesgo de suicidarse. Hay un acuerdo entre todos los especialistas a nivel mundial de que hay 5 factores de riesgo. El primero es la enfermedad mental, sobre todo la depresión, la psicosis, el consumo de tóxicos. El segundo es el que piensa y el que ha hecho algún intento de suicidio, o bien tener una enfermedad médica crónica que curse con dolor, o acontecimientos vitales que supongan una gran crisis en la adaptación del sujeto. En este sentido, la causa primera, la más frecuente, hasta el 60% de los casos, es la ruptura de la relación amorosa, o sea, nos seguimos suicidando por amor. Después vendrían los problemas en el entorno familiar y luego ya otros problemas laborales o económicos. Y en quinto lugar, el quinto factor es el aislamiento social, el desarraigo, el no tener vínculos con sus semejantes. A veces nos da miedo hablar de suicidio porque creemos que es algo contagioso, que cuando alguien cercano o famoso decide dejar de vivir puede llevar a otros a considerar esta opción como algo deseable. ¿Qué hay de cierto en este supuesto efecto dominó? Se habla del famoso efecto dominó, que es muy difícil de demostrar y que los estudios que hay son muy contradictorios. Nosotros los que hemos hecho, pues por ejemplo, después de programas y largos que han salido en televisión aquí en Cataluña y en Barcelona, no han aumentado para nada las tentativas de suicidio o los intentos suicidas en los hospitales de Barcelona. Las tasas de suicidio son desesperadamente estables desde que tenemos estadísticas en el siglo XIX. Hay casos, por ejemplo el de Kurt Cobain, el de Nirvana, que los servicios de suicidología de Seattle hicieron un funeral, participó toda la juventud y no aumentaron los intentos de suicidio. Es un poco simple pensar que porque leas en el periódico o veas en la tele que se ha matado a alguien, tú te vas a matar, si previamente no hay una psicopatología y una situación de crisis. De la misma manera que el suicidio no está aceptado socialmente, hablar de él es un tabú que pocos se atreven a romper. Sin embargo, es necesario dejar de tener miedo para poder comprender. ¿Hasta qué punto hablar del suicidio puede ayudar a las personas que se enfrentan a esta idea de forma persistente? La realidad es que el suicidio, sobre todo en los países mediterráneos y más conservadores, ha llegado a ser ya casi sorprendente el cómo se niega la evidencia del suicidio y de los intentos de suicidio, porque es el 1% de la población que hace un intento de suicidio. Informar puede tener el riesgo de facilitar en alguno que ya esté más o menos pensando en el suicidio y que esté fuera de la gota que colma el vaso, pero también es la única manera de que la gente pueda pedir ayuda cuando piensa en el suicidio. Déjame que te formule una proposición que podría contradecir lo que demuestran tus investigaciones, tus experimentos. No se puede hacer nada al respecto. Se trata de un fenómeno evolutivo y existe el suicidio incluso en el resto de las especies. ¿Verdadero? ¿O es esto falso? Bueno, has dicho muchas cosas. En cuanto a lo de que no se puede hacer nada al respecto, es falso. Falso. Puede haber otras formas de suicidio en alguna otra especie animal, en insectos y en otras especies. Es cierto. Puede. Depende de lo que entiendas por suicidio, pero si te refieres a una muerte intencionada autoinfligida, se da en toda la naturaleza.
En los Estados Unidos, por ejemplo, las hormigas de fuego vuelan en primavera. Las hormigas de fuego son endémicas en el sur del país y se llaman así porque son rojas y sus picaduras son dolorosísimas. Salen en primavera, se aparean en el aire solo una vez y luego las hembras se establecen en tierra para convertirse en reinas. Pero no es una historia de igualdad de género porque los machos mueren durante el propio apareamiento. Todos, es una misión suicida en toda regla. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque están programados genéticamente. Desde el punto de vista genético y mediante un cálculo aproximado, serán más útiles muertos que vivos, ya que una hembra que tenga éxito podrá engendrar hasta 7 millones de hormigas de fuego. Lo mismo ocurre en el resto de la naturaleza. Por supuesto, se trata de algo genético. No hay nada de reflexivo en las hormigas. Pero lo interesante del caso es que esta misma lógica genética se reproduce en miles de insectos. Para mis genes, soy más útil muerto que vivo. Es lo mismo que piensa ese hombre que está solo en casa, con la pistola con la que se va a pegar un tiro entre las manos. Para mi familia, para mis amigos, para la sociedad, mi muerte vale más que mi vida. Así piensa también el terrorista suicida. Para mi sociedad valgo más muerto que vivo. Todos estos actos comparten elementos de suicidio. Me gustaría volver a lo de antes. En tu pregunta de verdadero o falso me has preguntado si se puede hacer algo. Quiero contestar que por supuesto que sí. Y la razón por la que estoy tan seguro tiene que ver con lo que se llama la restricción de medios, es decir, limitar el acceso a un medio letal. Por ejemplo, un puente. Si construyes una barrera en ese puente del que mucha gente se arroja hacia la muerte, desciende el número de muertes. Por ejemplo, aquí en Nueva York hay un hotel donde cada año se registraban 5 muertes en el patio interior. En un año hubo 5 o 6 casos de personas que se tiraron para suicidarse. Esto ocurría antes de que pusieran una barrera. Una barrera estética y disimulada, pero una barrera a fin de cuentas, así que era imposible saltar desde allí. Desde entonces no han tenido ningún caso de suicidio. Algunos seguramente dirán que los que quieren suicidarse y no pueden hacerlo allí, irán a otro sitio a intentarlo. Pues no, no lo hacen. Una vez logras evitar que una persona con una clara intención suicida salte hacia la muerte, parece que en su mente logras invertir la balanza inclinándola hacia la vida. Hay estudios muy buenos que han llevado a cabo un seguimiento de suicidas en el Golden Bridge de San Francisco. Personas con la intención de saltar, pero que se evitó que lo hicieran. Bueno, se les hizo un seguimiento durante años o incluso décadas, y más del 95% todavía estaban vivos. De modo que la restricción de medios funciona. Restringir el acceso a medios letales previene los suicidios. Así que hay cosas que se pueden hacer para salvarles la vida a los suicidas. Es increíble porque tus palabras nos recuerdan que a veces nos enfrentamos a problemas descomunales, ¿no? Tragedias. Y la solución consiste en fijarse en las cosas pequeñas. Vigilar lo pequeño. Tienes mucha razón. Otra prueba nos remite a lo que decíamos antes. La necesidad del contacto humano, el que nos necesitemos unos a otros. Uno de los mejores estudios y lamentablemente uno de los escasos estudios en la materia que muestra los efectos de todo esto para los suicidas fue el llamado estudio de las cartas afectuosas. En pocas palabras, lo que se hizo fue distribuir a los pacientes en 2 grupos, uno de control y el otro, un grupo que estuvo recibiendo de vez en cuando en su buzón de correo electrónico cartas donde se les preguntaba por su estado de salud y de ánimo. Lo único que decía la carta era: pensamos en ti, esperamos que estés bien, estamos aquí si nos necesitas. Firmado Dr. Bark. Esta fue la única diferencia entre los 2 grupos. Sin embargo, en términos de índice de suicidios, los que recibieron la carta registraron un índice de suicidios muy inferior a los del grupo de control. Así que, ante un hecho tan generalizado y doloroso como el suicidio, una simple carta afectuosa interesándose por ellos fue suficiente para que las cosas fueran distintas para unos y otros. Se trata de otro ejemplo de cómo una acción modesta, de sentido común, no muy complicada científicamente, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El tema del suicidio de verdad que es un tema intratable. Es un tema doloroso, es un tema complejo. Bueno, un 44%, ya lo han oído, de la gente que han tenido algo que ver con el suicidio dice mentiras. No quiere decir la verdad de lo que ha ocurrido. Y es que seguimos sabiendo muy poco. Y cuando le pedimos a los grandes expertos que nos, enumeren los grandes remedios, se van por lo pequeño. Y me dicen, bueno, pues a lo mejor poner una barandilla en los huecos inmensos de determinados hoteles, como hemos visto en Nueva York. O cosas como la de no estar solos, porque la soledad trae la tristeza, trae la conciencia de que uno no sirve para los demás y por lo tanto trae el suicidio. No tengas miedo a la vida. Piensa que vale la pena vivirla y creer esto te ayudará a que se haga realidad. William James.